Tú tienes también esto de la creación de contenidos de personas que han pasado por situaciones paranormales, temas diversos que tienen que ver con todas estas situaciones. ¿Hace cuánto comenzó este camino de buscar explicación a estas cosas, de conocer estas experiencias? Buscar explicaciones a estas cosas desde que soy pequeño. El Sí. tema de lo paranormal en mi vida tiene una trascendencia tremenda. Primero por historias familiares. Mi papá me cuenta, y esta es una historia que creo que nunca había dicho que es de mi papá, creo. Sí. La conté siempre como me la mandaron, pero la realidad es que es de mi familia. Mi papá es una persona, yo te lo dije, es una contradicción muy fuerte porque era una persona exageradamente escéptica, pero exagerado. Una persona que Sí. cuestionaba todo. Se sabía demasiados trucos. Él aprendió mucho de cómo se hacía el ilusionismo. Y eso lo hacía entender la realidad de una forma diferente. Él había leído muchos libros y tomado muchos cursos sobre manipulación humana y entendía que eso existía y entendía que eso se hacía y lo veía, cómo nos manipulaban las percepciones de las otras personas. Entonces, él lograba ver detrás de acciones simples que para otros eran sobrenaturales y él le decía, pamplinas, se explica de esta forma. Entonces era alguien súper escéptico, pero tuvo esta experiencia cuando tuvo 6 años. Él tiene 6 años, se va con unos amigos, se perrean en la escuela, o sea, no van a clases, y se van en una zona en Monterrey que en ese tiempo no estaba, digamos, no había adultos que revisaran, y era un pequeño río que pasaba por el que ahora, no sé si todavía está, que era La Pastora, que era este zoológico ahí en Monterrey, un zoológico emblemático. Por esa zona, más o menos, había un rito. Este rito tenía la suficiente profundidad para que él no tocara... Si tocaba el fondo, la cabeza no salía por casi medio metro. O sea, era algo profundo. Y él cuenta que se va con sus amigos, van para allá, ven el río, y siendo un niño, con el criterio de un niño, no cae en cuenta de algo muy obvio. Si no sabes nadar, no te metas al agua y menos a lo hondo. Claro. No lo piensa. Vio el agua, se emocionó, se quitó rápido la ropa y en calzoncillo se aventó. Era muy profundo. Él se va directamente hasta el fondo, empieza a tragar agua por el miedo y piensa, me voy a morir. Siendo un niño le llegó esa idea y no sabe qué hacer. Y da manotazos y da patadas y dice que así directamente algo lo tomó del pie, lo levantó, lo saca del agua así colgado y lo deja caer al piso. Algo lo sacó. Voltea y no hay nadie. No hay absolutamente nadie. Y sus amigos están a 10 metros jugando en otra parte de ese rito. No se habían ni dado cuenta que pasó eso. Dice él, yo pensé, ay, se va a enojar conmigo el señor. Pero cuando volteé a todos lados no había ningún señor, no había nadie. Dice, él, por su experiencia de vida, y no digo que esto no sea así, pero en su experiencia lo interpretó como, me salvó mi ángel de la guarda. Porque yo no tenía forma de salir de ahí y me sacaron. Sí. Entonces tiene una experiencia que es extraordinaria porque ni modo que una rama se vaya a enredar y te levante por el aire y te deje caer al piso. Claro. O sea, habla de una fuerza que levanta 10, 15 o 20 kilos Sí. y con un propósito, no lo están salvando. Entonces, es una situación extraña porque él vive en esta contradicción. Entonces, en respuesta, a mí desde pequeño me chocan estas dos naturalezas de un escepticismo absoluto con una creencia total de lo paranormal y por eso tiene una profunda relevancia en mi vida desde el marco de creencias, de decir, madres, es que si existe entonces algo más, pero yo no lo veo aquí tangible. En algún momento platicamos, yo estuve muy inmerso en la Iglesia Católica, pero no la viví de forma común. Mi papá estaba metido, pero a nivel de teología y filosofía profunda. Él todo el tiempo estaba en cuestiones de pláticas relacionadas a la apologética, pero era alguien intensísimo. Si yo soy intenso, él por muchas más. Entonces a mis escasos 5, 6, 7 años, yo me la pasaba sentado en un sillón escuchando pláticas de 3, 4, 5, 6, 7 horas de teología y filosofía profunda. No era nadie inteligente, pero después de años se te pega algo. Sí. Entonces, el día que yo empiezo a conocer gentes de mi edad en la iglesia, lo que ellos entendían por religión, lo mío no tenía absolutamente nada que ver. Nada que ver. Y yo me doy cuenta que ellos están hablando de analogías, de cuentos. Y yo lo entiendo desde un marco de teología y de filosofía muy diferente, que por la falta de práctica al día de hoy no lo tengo fresco. Pero en ese tiempo me diferenciaba. Pero al mismo tiempo tenía con él, pero también existe algo más.
O sea, no es nada más una cuestión moral y humana y física. Existe Dios, existe algo espiritual, existen entes que no vemos, que te sacan de un río y te salvan. Sí, sí, y eso me hacía pensar en, yo quiero conocer eso. Ya en el canal empezamos con este proyecto, si mal no recuerdo fue en abril del 2021, e inicia, te lo conté, después de varios proyectos, un día que digo, hablemos de este tema que tanto me gusta. No había un formato, no había nada. Hablo con una amiga, que esta amiga la conozco más de una década atrás, y yo sabía que ella vivía en una casa embrujada. No porque a mí me haya constado, cuando entré en su casa sí se sentía raro, pero nada más, y eso pues, puede pasar por mil cosas. Pero era porque muchas personas alrededor de los grupos que yo me contaba se habían asustado por cosas que pasaban en ese hogar, cosas inexplicables. Entonces dije, claro que si vamos a hablar de algo paranormal, ella tiene que venir a contar su historia. Y ya, cuando platico con ella, personas ven esto y me dicen, oye, conmigo ha pasado, y familiares me dicen, oye, también ocurrió esto en la familia, y en círculos cercanos empiezo a traer personas que fui conociendo en el camino. Entonces me empiezo a dar cuenta que esta realidad paranormal no es tan chiquita ni en grupos tan escasos. O sea, es de forma latente y en grupos grandes. Muy generalizada. Exactamente. ¿Por qué hablemos de lo que no existe? La realidad es que el nombre, o sea, una de las opciones de nombre fue hablemos de lo que se supone que no existe. Ah, ok. Pero ya de por sí es exageradamente largo. Y me gustó porque es un juego de palabras. Si vamos a hablar algo de que lo que no existe, ¿por qué estás trayendo por qué estás trayendo personas que lo vivieron? Sí. Y por qué tú traes más historias de personas que vivieron eso, pues se supone que no existe, ¿no? Sí. Entonces, justamente es ese cuestionamiento de, pues sí, hablemos de lo que no existe, y aquí tenemos a alguien que vivió algo que no debería de existir. Sí, que no existe. Exactamente. Exactamente, pues bastante interesante eso. Entonces, viene a ti esta creencia o este ver que este mundo espiritual, energético, a partir de la experiencia de tu padre, vino a ti este interés por el tema. Fíjate, qué bueno que lo planteas. Me considero una persona que analiza mucho. De hecho, en algún momento de mi vida, hace años, era un problema el sobreanálisis de las situaciones. Sí. Como había muchas pláticas de personas muy intelectuales a mi alrededor, yo veía que era como ver por un caleidoscopio las cosas. La parte que yo le agregué es que yo era muy curioso. Entonces, no me quedaba nada más con la respuesta de alguien. Quería más. Pero aquí hay un punto. Todo a nivel intelectual. No había ninguna experiencia en mi vida que tuviera algo que ver con lo espiritual. De hecho, llegó un momento en el que yo creía que a lo que se referían con espiritual y ese mundo paranormal, la historia de mi papá, pues era simplemente una malinterpretación de alguna situación. Él se vendió una idea, él no ocurrió así. Ya había entendido un poco cómo funcionaba la memoria, cómo nos vendemos historias. Ya había visto todas las cuestiones de que hablamos de Dios, y pues es para darle un significado a la vida y no estar triste. Es para que tengas una referencia de qué va a ocurrir si te mueres. Entonces te da un sentido para vivir. A nivel filosófico funciona así. Si no tienes un sentido para vivir, te deprimes y en el día a día se vuelve pesadísimo, ¿no? Entonces las personas buscan sentido de la vida. Entonces yo creía que era parte de este fenómeno y simplemente se le daba aspectos y tal vez por nuestra naturaleza, nuestro desconocimiento, le damos nombres de cosas espirituales. Hasta que yo lo viví. Hasta que viví situaciones que ya me resultaban muy extrañas. Las primeras situaciones que viví no son del tipo preternatural o paranormal oscuro, fueron más bien del tipo sobrenatural. Fueron varias cosas que tienen que ver como con sentidos. Yo estaba muy metido en estos grupos de oración. Sí. Y yo veía que los rezos y las oraciones eran nada más palabrería donde las personas estaban autosugestionando y generando estados psíquicos que se pueden generar de otras mil maneras. Y no le veía como, ¿y eso qué? Pues te repite algo y entras en un trance. Y después te sientes descansado, y después te sientes relajado. Y le das la explicación de, me tocó el Espíritu Santo y tarará, cosas así. Hasta que, ¿cuándo fue un primer caso que me ocurre? Un primer caso que, bueno, tal vez no es el primero, pero uno que me impacta
y lo he contado muy pocas veces porque es algo que realmente o sea, al día de hoy yo no entiendo qué pasó. Estamos en Misiones. Entiende mi contexto. Capto mucho de las personas, entiendo cómo funciona la mente de la gente. Yo no estudio psicología para ese entonces, pero todo mi tiempo he estado estudiando las personas y a los seres humanos y estoy ahí viendo y en pláticas de cómo es el cerebro y cómo funciona. Entonces, cuando yo entro a estos grupos y veo todo que es una cuestión psicológica y nada más le ponemos nombres distintos, yo dije, encárguenme, déjenme la parte a mí de dinámicas de oración, porque yo ya entendí hacia dónde van. Y empiezo a hacer manuales, y empiezo a crear dinámicas que peguen directo en las emociones y en los sentimientos, y las personas van a sentir que van a tener una experiencia religiosa tremenda y van a regresar cambiados, porque yo entiendo que de ese impacto emocional lo van a interpretar de alguna manera y les va a servir para su vida. Yo jamás busqué una cuestión de reconocimiento, no me interesaba. Me gustaba ver que personas, porque yo me sentía muy vacío, encontraran algún sentido en la vida y decir, siento que estoy haciendo algo bueno, siento que de alguna manera los ayudé y no saben que soy yo, no me importa, pero veo el cambio y eso es muy agradable porque me veía reflejado en las personas vacías. Con esta mentalidad me esmeré mucho en hacer dinámicas que dijeran, no se van a esperar el impacto que les va a pasar aquí. Y creaba cosas bien elaboradas. Ponemos velas de esta parte, música aquí, hacemos estos movimientos, vamos a hacer que se pierdan sus sentidos. Después entramos con estas historias y al mencionar estas palabras de esta manera, no, van a salir de ahí impactadísimo. Llegamos a un lugar, estamos en medio de... Esto ocurre en Zacatecas, estamos en Zacatecas, en una escuela en medio de la nada, se desata una tormenta. En la escuela en la que estamos tiene unos cristales grandes y hay árboles a los lados y las ramas están golpeando los cristales. Un ruidazo espantoso. En el techo es de lámina y una lámina que hace un rebote de sonido tremendo. Yo no sé si eran gotas de lluvia o granizo porque no salgo, pero era un ruido tal que ni siquiera la guitarra de la persona que tenía que amenizar el momento no se escuchaba. No, nada. Órale. Entonces yo decía, no tiene sentido hablar, no tiene sentido hacer nada. Pero me dice esta persona, pues es hora de la oración y vamos a hacerlo. Y yo también decía, es que si no la hago y no la vamos a hacer ningún día. Y quería que se hiciera esa dinámica en especial que me había esmerado en crear. Bueno, cuando le empezamos a hacer y mi amigo empieza a tocar la guitarra, digo unas palabras en ese momento como para que las personas den formalidad al momento y entren en un estado diferente de conciencia, más concentrados, relajados, que no estén distraídos, pero no me escuchan. Y en ese instante comienzo a escuchar la guitarra, pero la comienzo a escuchar con una claridad tremenda, como si no hubiera ningún ruido. Volteo a la ventana y veo la rama que está golpeando, pero no emite ningún sonido. Y está todo lleno de lluvia. Y volteo al techo porque sonaba espantoso y ya no suena nada. Y volteo con mi amigo y le digo como los sonidos para no expresar nada de eso. Sí. ¿Qué pasa? Y sigue él tocando la guitarra y se me queda viendo y me dice, no, pues no tengo idea. Y sigue él tocando y le digo, ¿escuchas la guitarra? Y me hace, sí, y sigue tocando. Mueve la cabeza o algo así porque la canción nunca paró. Volteo a las personas y las personas están en un trance, pero tremendo. Están todos hincados con las manos así uno frente a otro y están idos. Ellos no percataron en ningún momento el cambio de sonido. Y yo comienzo a hablar, yo estoy impactado por la escena, yo no sé ni qué estoy diciendo. Todo el tiempo mi cabeza dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Por qué no estoy escuchando las ramas, el viento, los golpes? Se ve donde cayó un relámpago, no se escucha nada. Termino, digo algo, amén. Regresan todos los sonidos otra vez. Y las personas se quedan un momento así y de repente le hacen ¡ah! Y todos los ojos tienen lágrimas. Todos tienen lágrimas en el rostro. Y volteo con mi amigo y le digo, ¿qué pasó? Ni me preguntes, güey. Nunca abrí ese tema, éramos muy chavos, éramos muy jóvenes y fue un tema que me impactó tanto que no sabía ni expresarlo. Pasaron años antes de que lo contara, pero lo traía en la cabeza. ¿Qué demonios pasó ahí? Entonces, tuve ese fenómeno instantáneamente por mi manco de creencias. Es Dios, hizo presente, o el Espíritu Santo o algo. Pero exactamente ¿qué? No tengo idea. ¿Y para qué? Tampoco. Pero veo efecto en las personas. Nadie se acordaba de nada. Nadie tuvo percepción del sonido, del cambio ni nada. Pero era algo anómalo por completo. Entonces, digamos que ese fue mi primer
probadita y la sentí muy intensa. Órale. Pues estas situaciones existen. No, pues estuvo interesante esa, muy fuerte. Y le llegaste a preguntar a tus demás compañeros si ellos percibieron todo esto tal cual como tú lo percibiste. No lo pregunté. Te digo, me resultó hasta indigesta, no en un mal sentido, pero sobrepensaba mucho las cosas. Entonces me quedé en mi análisis personal, pero al día de hoy llego a la conclusión que no lo percibieron por algo. El chico con la guitarra, con el tiempo nos distanciamos mucho, ya no hubo contacto, pero los otros en ese momento no hablaron de nada de eso. Ya estaba, o sea, cuando después de salir de ese trance, oigan, no hemos cenado, vamos a cenar, yo ya me quiero dormir. Entonces era como si no hubiera ocurrido nada. Normal. Ni hablaron del tiempo, cuánto pasó, si estaban cansados, si las rodillas les dolieron. Fueron cerca de 45 minutos hincados. Nadie tenía percepción física ni nada. ¿Dices que era un retiro espiritual? Misiones. Misiones. Estábamos de misiones una semana, creo que fue Semana Santa. Órale. ¿Pero era con grupos juveniles o con el seminario? Grupos juveniles. Órale. Fíjate que todo el escenario tal cual me lo contaste, me lo imagino así como si hubiese ido yo. Como si hubieras estado ahí. Sí, porque también me tocó asistir a lugares tal cual con grupos juveniles, a misiones, a comunidades. Qué loco. Ya. Comunidades, entonces me lo imagino totalmente cómo lo pasaste. Es que es algo quien lo ha vivido, lo puede imaginar fácilmente porque son situaciones que cuando llegas hasta el escenario impacta, ¿no? Sí, porque pues llegas a pueblitos que no conoces, con personas que no conoces. Si acaso conoces a un organizador o algún jefe de comunidad, pero después de eso pues no conoces nada. Totalmente. Entonces no sabes con qué te vayas a encontrar. 100%. Sí, pues bastante interesante tu experiencia. Me deja pensando un poquito. Es que te digo, como mis bienvenidas al tema de lo sobrenatural, preternatural, paranormal, yo las sentí intensas. Pasan los años, ocurrieron más cosas en estos grupos. O sea, había desde un día estar en el Santísimo en una oración muy profunda. Profunda me refiero a... mis oraciones no eran rezos. De hecho, yo no me entendía con las personas porque yo decía, están repitiendo las cosas como si fueran mantras. Sí. No me hace sentido. Para algunos que ya con los años después aprendí que había muchos tipos de oración y cada quien embona en distinta o por tu etapa de la vida y lo que está, es diferente. Pero en ese momento no me hacía sentido ese estilo de oración. Entonces yo lo que hacía era una conversación muy profunda y partía de algo que después en teatro sabía o conocí que se llamaba el sí mágico. Partía de la idea de esa conversación que estaba teniendo era con Dios y yo no tenía duda alguna, era una realidad absoluta. Es muy difícil creerte esa realidad, o sea, no es nada más estoy hablando con Dios ya, porque no es así. Verdaderamente era un contacto muy íntimo en el que yo sentía que era una realidad. Tal vez para los demás no, pero para mí era un hecho. Y teniendo conversaciones de ese tipo ocurrían cosas extrañas. En una yo recuerdo que hablaba sobre sentirme solo y de la nada una persona, o sea, estoy solo en un lugar, llevo más de 30 minutos, estoy sentado nada más pensando, no tengo una cara de acongojamiento ni nada, o llorando para nada, normal, pensando. Y entra una persona y me dices, sentí la necesidad de que alguien me hablaba a que viniera a darte un abrazo. A la madre. Sí. Para esto va una situación. En ese tiempo yo pasaba muchas horas, muchos días de la semana haciendo eso y solo ocurrió esa vez. Ese día que pedí eso o que estaba en esta conversación. Los demás no. Ni una sola ocasión. Ni por un conocido, ni porque nada. Me sorprendía porque no lo veía repetido. Tal vez si fuera una comunidad bien cariñosa, que cada vez que ves a alguien solo, sí, estás vendiendo una historia, pero conmigo traía mucha conciencia de eso y decía, ¿qué pasó? Recuerdo una ocasión que estaba en un barrio muy peligroso en Monterrey, pero no tenía conciencia, era muy joven. Y algo dentro de mí me pegó. O sea, no sé cómo decirlo, era como un tipo de energía extraña. Sí. Y esta energía extraña era la sensación de certidumbre, que esto es importante. Un tema en el que me considero que soy bueno a profundidad es el tema de las emociones. Pues conozco una gama amplísima y distinguirlas a nivel sensorial. Eso no se siente con las emociones. Eso que sentí ahí es otra cosa. Por eso sé que hay una energía externa que puede entrar en las personas
y genera un efecto que no tiene que ver al estado emocional. Afecta las emociones, pero no es tuyo. Lo sabes diferenciar. Absolutamente. Y de hecho, o sea, no doy servicios de eso ni me pregunten por eso porque no es algo que dé ni vaya a suceder. Pero en mi profesión, cuando estuve dentro, era el factor que generaba la gran diferencia en el momento de tener interacciones con personas, porque me daba cuenta que el resto de las personas no tenían ni idea de eso. Entonces, yo me di cuenta que algo me dio un nivel de certidumbre tremendo. Y fue esto extraño, ese sí mágico que después supe que se llamaba así en el teatro. Y dije, te sigo, me voy a dejar llevar por ti, oriéntame, ¿no? Porque siento que estoy en un mal lugar, en un mal momento, pese a que no conocía el lugar. Fue como esa intuición instantánea. Me llevó por calles, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya llegué a un lugar y ya me sentí tranquilo. Al día siguiente hablo con un primo. Me dicen, ahí secuestran personas, hermano. ¿A qué horas estabas ahí? Y donde le digo la hora, dice, ¿cómo saliste vivo de esa zona? ¿Ibas caminando solo? Sí. ¿Cómo? Es imposible. Son peligrosísimas en ese tiempo especialmente. Sí. Hubo otro caso que tal vez tuviera que ver con intuición y ya no con cuestiones sobrenaturales o relacionadas con Dios. Un amigo comienza a hacer un juego muy extraño. Por eso la gente cuando habla de Ouija, yo les digo, tengan cuidado, porque en mis experiencias, y no son con Ouija, es que hay alguna realidad ahí a la que si entras en contacto con ella, puede ser bueno, puede ser no buena, o sea, pero no vas a saber con qué estás teniendo contacto hasta el final. Mi amigo es un juego bien extraño. Nada tiene que ver con algo ni católico ni religioso. Este loco de repente dijo, vamos a hacer que el destino entre en mi mano y que mi mano del destino nos guíe. Sin sentido. Quería llamar la atención. Esas fueron las palabras. Sí, sin sentido. Este tipo, un escéptico absoluto. Nada más se lo inventó para llamar la atención y decir una tontería y tenerla. Yo estaba con él, entonces tener mi atención. A mí me resultó muy divertido. Teníamos, no sé si 15 o 16 años, y era la cosa más idiota que había escuchado en la vida. Y dije, a ver, pues vamos a ver qué pasa. Si mi mano dice que vayamos para allá y llegando allá una señal va a ver de hacia dónde tenemos que dirigirnos. Fuimos caminando, llegábamos a una esquina y al llegar a la esquina venía un viento. El viento va hacia allá, nos está diciendo que vayamos para allá, mi mano está de acuerdo. Y íbamos caminando y dice, mi mano me dice que nos detengamos. Y pum, se abrió una manguera y nos disparaba agua. Entonces nos está diciendo que vayamos para allá. Y ahora que sigamos el agua aquí. Y ahora pasó un gato, que lo sigamos. No pasó nada más que coincidencias cada vez que llegábamos. Pero hubo una sensación. Te digo que lo mío eran las emociones, sensaciones internas y así. Yo sentí algo raro ahí. Pasan semanas. Y yo quería algo. A nivel capricho de un adolescente sin mayor pretensiones. Yo quería unas runas. Porque las vi en una serie de televisión y se veían bien chidas. Sí. Nada más por eso. No porque creyera que funcionaran. Son unas piedras con unas marcas que se ven increíbles. Claro. Y venían en una bolsita que se veía preciosa. Y yo dije, quiero tenerlas ahí en mi cuarto y que se ve padrísimo. Bueno, con esta idea, NASA, salgo y digo, pero estamos hablando de los 90. No hay internet. Okay. No existe. Entonces no hay forma de saber un lugar que venda eso, salvo que te enteres por alguien que te lo diga. Yo no tenía conocidos que supieran de eso. Entonces salgo de mi casa y digo, vamos a hacer que el destino me guíe. Vamos a ver si conseguimos las piedras. Y entonces no me acuerdo de mi amigo levantando la mano, me acuerdo de la sensación interna. Dije, vamos a seguirte a ti. Y fue, vete para acá, súbete a este camión, vete para acá, bájate aquí. De repente estoy en una zona en la que nunca he estado, en un camión en el que nunca me he subido, en una parte de mi ciudad en la que en esa edad ni siquiera sabía que existía. Llego a una calle, no, aquí a la izquierda, aquí a la derecha, y de repente detente, volteo, y era una tienda de esoterismo y tenía unas runas en la entrada. Cuando estoy ahí, y aquí viene la parte que a mí me impacta. Sí. Llego, me quedo viendo, me da miedo, y dije, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Y sale un tipo de la tienda pintado aquí muy, muy llamativo con los ojos negros y se me queda viendo y me hace una cara. Sentí una energía tremendamente negativa hacia mi persona y me largo de aquí. No quiero nada. Y desde ese día jamás voy a buscar ni las runas ni una madre, pero ¿con qué conecté? ¿Por qué? ¿Qué me guió aquí? Si en la vida había estado en esta zona, yo no sé que esto lo vendían aquí. ¿Y por qué ese tipo salió a mi encuentro? No a venderme, porque en Monterrey es una tienda de comercio. Si tú llegas a un lugar, pásele por favor lo que quiera.
Ese tipo se me quedó viendo y su transmisión no fue, por favor, ¿deseas algo? No, era otra cosa. Entonces, desde dije, hay algo. Entonces, vivencias extrañas. Sí, algo bastante extraño.